Los precios de la luz siguen subiendo. Ayer la compensación a las compañías gasísticas era de 59 euros. Hoy ha subido hasta los 88. Hoy pagamos más cara que ayer la luz, a pesar de la entrada en vigor de la medida del tope del gas. La excepción ibérica parece no haber tenido mucho efecto. Los expertos dicen que hay que esperar semanas para que notemos una rebaja en nuestra factura. Cierto no es que pagamos un 70% más en la factura de la luz con respecto al verano pasado. La prima de riesgo sube también, los precios están disparados y, por si fuera poco, la patronal de las gasolineras advierte que este verano la gasolina podría alcanzar los 3 euros. Bueno, pues damos ya la bienvenida a Esther Herranz. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Diego Ubis, bienvenido, buenas Hola. Noches, felicidades. Muchas gracias. Y Fran Rodríguez Peña, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas bienvenido. noches. Bueno, ¿qué está pasando con la luz? ¿Siguen subiendo los precios? El gobierno nos hablaba de rebajas de un 50, después de un 30, después de un 15, se van diluyendo. Y el caso es eso, lo que he dicho, ¿no? Que pagamos un 70% más que el verano pasado y... Bueno, pues que parece que es la tormenta perfecta, ¿no? Es decir, justo cuando se aprueba la excepción ibérica y el primer día baja un 23%, coge Rusia y cierra el único gasoducto que tenía abierto ya que comunicaba con Alemania. No hay viento porque estamos en una ola de calor y el sur de Europa está tirando de ciclo combinado, es decir, quemando gas para generar electricidad, los aires acondicionados a tope, la industria trabajando a tope, porque va a ser un verano con mucha actividad económica, y la tormenta perfecta, pues que esto no es un no parar, no sabemos qué va a pasar. Francia un 30% más cara la luz de ayer a hoy, Italia un 40%, Alemania un 20%, y efectivamente, pues es que tomas medidas y no sé si aquí nos ha mirado mal alguien, pero no parece que esto tenga fin, no parece que esto tenga fin. Diego. Lo que está claro es que si toma una decisión el gobierno parece que va en contra de los intereses de los consumidores, ¿no? La verdad es que yo creo que Europa no lo tenía claro y ahora se ha visto por qué. Creo que cada vez que interviene el gobierno, como digo, es para mal. De hecho, es que no ha bajado, ha subido desde que se ha aprobado de esta excepción ibérica. Estamos pagando la luz más cara porque de hecho estamos subvencionando a otros países. Lo que está pasando es que nosotros éramos consumidores de energía de Francia y ahora Francia nos está comprando a nosotros. ¿Por qué? Porque está más barata aquí, porque les compensa comprar electricidad a España, porque el gas está subvencionado en España. Estamos subvencionando ahora mismo a Francia, y igual que vamos a subvencionar gasolina, si finalmente se aprueba esos 3 meses de prueba de la gasolina, igual que vamos a subvencionar gasolina a todos los que nos visiten este verano, ¿no? Porque yo creo que se toman mal las medidas, creo que el gobierno improvisa y al final lo que sucede es que estamos pagando vía impuestos pues las malas decisiones del gobierno una vez más. Yo creo que además hay un engaño, porque cuando se dice que se va a bajar la factura de la luz a aquellos que la tenían regulada, pues resulta que la vamos a pagar los que estábamos en el mercado libre y teníamos un contrato con una abastecedora de electricidad y teníamos un precio fijo, así que yo creo que son trampas en el solitario. De todas maneras, después de haber escuchado tantas veces a Fran decir lo bien que va la economía de este país, bueno, pues siento decir que no, creo que las familias no estamos mejor, que las familias estamos infinitamente peor. Pagamos más por el gas, infinitamente más por el gas, infinitamente más por la luz, infinitamente más por todos los productos de la cesta de la compra, que a fin de cuentas es con lo que tenemos que vivir todos los días. Y yo lo lamento muchísimo, porque todas las familias pues, tienen derecho a tener una vida que les permita vivir con dignidad. Yo no estoy hablando de grandes palacios, ni estoy hablando de grandes coches, ni estoy hablando de grandes viajes, pero la mayor parte de la población pues lamentablemente está preocupada por su empleo, está preocupada por la economía, lo han dicho los datos del CIS, la mayor preocupación de los ciudadanos en este momento es la economía y el empleo, y todo esto no nos va a llevar a un buen puerto. Además, si tenemos en cuenta que las relaciones que tenemos con Argelia, lo que están haciendo es echar por tierra la posibilidad de tener ese gas que tanto necesitamos, que no sabemos por qué hemos
cedido ante Marruecos ni a cambio de qué hemos cedido tanto, y ahora nos encontramos con que países como Italia, por ejemplo, están negociando con Argelia lo que nosotros no podemos negociar, y a nuestro ministro de Exteriores le insultan en los medios de comunicación en Argelia. Bueno, pues todo esto a mí me pone en una seria muy preocupada y desde luego con ningún aspecto positivo. He escuchado a Fran decir que va a ser un verano muy potente. Ya veremos la potencia del verano y no vaya a ser que sea luz de gas, no vaya a ser que lleguemos a octubre y nos encontremos con que tenemos un paro enorme, porque al final de cuentas hay un grupo de población que lo tiene muy difícil para colocarse, que no tienen 18 años, que tienen 50, que tienen 45 o 50 años, que tienen cargas familiares importantes, que están viendo cómo sus puestos de trabajo pues desaparecen o están en esos ERTE o son fijos discontinuos, que a fin de cuentas son parados, lo llame como lo llame el gobierno, y todas esas personas pues van a tener que limitarse a consumir poco y a procurar gastar poco, porque no van a pagar el recibo de la luz y no van a pagar el recibo del gas, y vendrá el invierno y ya veremos a ver. Yo lo que veo es que está todo bastante mal. Y sobre todo me preocupa la cesta de la compra, porque no sé vosotros, pero yo soy ama de casa y entonces yo voy a hacer la compra y sé lo que cuestan los productos y se ha multiplicado el precio de los productos. Antes tú salías de casa con 20 euros y eras capaz de hacer la compra para 2 o 3 días. Salí de casa con 20 euros y me lo contáis, a ver para cuánto tiempo pues sois capaces de comprar comida. Así que yo lamentablemente creo que la única solución que tenemos es un cambio de gobierno. Lamentablemente creo que no se va a producir, que el atrincheramiento en la Moncloa del señor Sánchez va a ser total y que el gobierno, como bien ha dicho Diego, sí, pues está improvisando y no sabe qué hacer, no está haciendo la política exterior que toca, no está haciendo las cosas como tocan. Ya lo hizo mal desde el principio, dándole la espalda a Marruecos desde el minuto 1, no recibiendo no siendo la primera reunión con el rey de Marruecos, y cuando uno no trata bien a sus vecinos pues encuentra cosas muy desagradables, como por ejemplo la situación en la que estamos, por no hablar de por qué, que quizás hubiera que hacerlo con tiempo, es decir, habrá razones para cambiar la posición del Sáhara y es posible que con el tiempo se hubiera tenido que hacer, pero de repente de la noche a la mañana, ¿y a cambio de qué? Y todo esto nos está encareciendo enormemente el gas y los problemas con el gas, y yo lo que lamento es que no tengamos el sentido común de saber que tenemos otras fuentes y otras alternativas para la producción de energía que son seguras y que sin embargo por prejuicios pues nos las hemos autoprohibido y ahora estamos pagando el pato todas las familias y todos los consumidores, y me estoy refiriendo a la energía nuclear, que tampoco no estoy mencionando ningún anatema. O sea, la energía nuclear es segura y Francia lo sabe y por eso la tiene, y tantos países lo saben y por eso la tienen. Que está muy bien que apostemos por las energías renovables también, sí, claro que sí, incluso el ITER, la energía de fusión cuando llegue, pero de momento pues esto es lo que tenemos y no podemos estar en manos de un gobierno que no tiene una buena política exterior, que no tiene claro desde luego la política económica, con un gobierno dividido, con un gobierno que amenaza una parte del gobierno al otro para decirle que no va a tener estabilidad, y aquí todos los españoles somos rehenes de esta situación. Por alusiones. Me ha entrado casi presión, no sé, no podría contestar a todo lo que acaba de decir Esther, porque son, digamos, todos unos temas de legislatura, además algunos, obviamente los analistas como nosotros pues no tenemos todos los datos. La situación entre Marruecos y por ejemplo, y Argelia es de guerra de facto desde hace 30-35 años, no tienen relaciones diplomáticas entre ellos, Marruecos está integrado en la OTAN, los americanos tienen bien clarito lo que quieren hacer con Marruecos, mientras que los argelinos han sido aliados de los rusos toda la vida, no ahora. Recuerdo que Argelia fue una república socialista islámica desde los años 60 hasta hace 4 días. Siguen gobernando los militares a través de un gobierno títere que cambian cada 2 por 3, y por lo tanto sus relaciones, entre otras cosas, con Rusia todavía son el gran misterio del sur de Europa. Pero quitando esto, es que claro, son tantos temas que en el fondo están tan relacionados entre sí. Hoy estaban diciendo, por ejemplo, la Unión Europea va a solicitar
aplicar la excepción ibérica a todo el resto de los países comunitarios. Tan mala no será, cuando han dicho que lo que de momento solo hemos aprobado o solo han aprobado para España y Portugal, hay que volver a modificar toda la política europea energética, porque el sistema liderado por Alemania hasta hace 4 días, obviamente no funciona. Algunos dicen que a España y Portugal éramos como los conejillos de Indias, a ver qué claro, es lo que entonces, pasaba. pero no han tardado ni un mes en decir que van a aplicarlo al resto de países. De hecho, ya hay países como Italia o como Francia que tienen nucleares, pero aún así sigue desarrollando energías verdes, no al ritmo de España, por ejemplo, de Portugal o de Italia, pero sigue desarrollando energías verdes, sobre todo en el Mar del Norte, la eólica, y claro, y es todo lo que he dicho antes, ¿no? La tormenta perfecta, es decir, hay problemas con el alza de los precios de la cesta básica de la compra. Claro, cuando el mayor proveedor del mundo de cereal, del mundo, no solo de Europa, del mundo, el granero de cereal del mundo son Rusia y Ucrania, parece mentira, pero claro, ahora hay una subasta de grano donde se ha duplicado el precio del grano. Sí, pero ahí te digo una cosa. Déjame terminar. Espera, ahí te voy a coger la PAC. O sea, y resulta que se está apoyando una política agrícola común por parte de la izquierda, que ha defendido en el Parlamento Europeo y que luego ha defendido en el Consejo, autoprohibirnos producir tanto. Pues fíjate lo que te digo, para esta situación en la que nos encontramos, precisamente deberíamos volver a la productividad. ¿Por qué? Porque se van a hacer falta alimentos. Déjame terminar, por favor. Entonces, quiero decir, ¿es culpa del gobierno portugués, español o francés lo que pasa con el trigo, con la cebada, con el centeno? No, obviamente es por la situación internacional de una guerra que no hemos querido ni hemos provocado, pero que estamos sufriendo. Además, pero sí es culpa de los gobiernos haber aprobado una política agrícola común que nos va a limitar la producción. Bueno, pero la PAC la firman 27 países de la Unión Europea, 27, la mayoría conservadores, claro. La mayoría de gobiernos conservadores. Pero sigo. La política energética. Claro, cuando dices es que no vamos a poder pagar a los precios que estamos, claro, por eso se han rebajado los impuestos, se ha bajado el IVA del 21 al 10%. ¿Se habéis bajado los impuestos? Sí, se ha eliminado el de producción un 7%, se ha bajado del 21 al 10%. Sobre todo a las familias, ¿no? No, pero que no es cuestión de las familias, es cuestión de las empresas que lo generan. Es decir, claro que esto es un mercado tan cambiante y que está ahora mismo en ebullición que es casi imposible controlarlo. Cuando en Italia hoy sube el precio de la energía un 40%, obviamente dirán, pero no está gobernando ahí uno de los mayores tecnócratas que ha tenido Europa. Pero si nos estáis poniendo cada vez más impuestos, ¿por qué dices que los estáis bajando? Pero no tiene nada que ver, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Yo lo único que digo, que son muchos temas que en el fondo están todos interrelacionados y que lamentablemente, nos guste más o nos guste menos, lamentablemente, su solución final no está en nuestras manos, como no está en las de Macron, o no está en la de Scholz solo, o no está en la de Mario Draghi solo. ¿Dónde va a estar la solución? Efectivamente, en una política europea, y en eso estoy de acuerdo contigo, diferente. España, ¿qué es lo que dicen los expertos económicos que tiene que suceder de aquí a 2 años? Pues todo lo contrario de lo que mantiene, por ejemplo, el Partido Popular. No así Ciudadanos, es que nuestra transición hacia una economía más sostenible ha de adelantarse, no retrasarse, metiendo otro tipo de energías. ¿Por qué? Porque podemos ser mucho menos dependientes del gas de Argelia, de Estados Unidos o de donde lo traigamos. Se firmó esta semana la Unión Europea ha firmado un acuerdo con Israel para importar gas de Israel. Se ha firmado con Egipto para importar gas de Egipto. Estados Unidos ya es el primer proveedor de gas licuado de España, ya no es ni Argelia ni Rusia. Es decir, todo eso cambia de mes a mes, pero el fondo de la cuestión es nuestro consumo de energía es sostenible. Hace 4 días a Álvaro Palacios decir que él renuncia a hacer una bodega de 18 millones de euros. Pero ¿qué tiene que ver? Porque van a poner un molino detrás. Álvaro Palacios, Esther, que lo conozco, lleva con esa lucha más de 15 años. 15 años. De desarrollo de las energías renovables sin cabeza, sin tener en cuenta el paisaje, que también hay otra contaminación. Es un bodeguero, y a lo mejor ese bodeguero que vende un tipo de vino, lo conozco muy bien, porque he tenido familias que han trabajado con él, es un excelente enólogo, un excelente bodeguero, y probablemente, y que no me escuchen los demás, hace el mejor vino de Rioja Baja con diferencia. Es un crack, y además un tío innovador, tal y igual. Pero él tiene esa fijación con los molinos desde hace más de 15 años, y es su batalla.
Yo se la respeto, por supuesto. En Rioja pasa exactamente lo mismo. La línea que nos quieren. Porque al final, por ejemplo, para tener parques eólicos tienes que tener líneas que puedan transportar. Pero si eso está, pero si están, mira, y si tienes que cruzar territorios, léete el periódico lo que están pidiendo las federaciones de empresas, que se desarrollen ya de una vez por todas todos los parques de generación solar y eléctrica de viento, porque los polígonos industriales en España, en La Rioja, necesitan electricidad más barata. Sí, claro y estás diciendo que lo que cuesta es transportarlo. La Rioja en un parque eólico. No se va a convertir La Rioja. Hay 2 parques de no sé fotovoltaico. Esos huertos solares se han rechazado. Me parece que de 7 ya se han rechazado 2, se han aprobado 2 y 5 están en estudios, de los cuales seguramente. ¿Qué tienes en contra de la nuclear? ¿Qué tengo? Pues ¿dónde mandamos? Muy sencillo. ¿Dónde mandamos nuestros residuos nucleares? ¿Dónde los mandamos? A los depósitos de seguridad. ¿Dónde están? ¿Dónde están? A los depósitos de seguridad. ¿Pero dónde están? Perdona, ¿dónde están, Esther? ¿En España? En ningún sitio, en Francia. Y pagamos porque Francia recicle nuestros residuos. Tuvimos la oportunidad de hacer uno en Castilla-La Mancha y se negó el Partido Socialista. No tenemos ni un solo cementerio nuclear en España. No le llames cementerio, es un depósito. Depósito, ni uno. Hay uno en Córdoba para lo que sale de los hospitales y de otro muy baja radiación. Para Castilla-La Mancha, todo el resto y se negó el Partido monta Socialista. En trenes, en barcos y se mandan a Francia, pagando por supuesto. Entonces, cuando decimos ¿por qué no desarrollamos más la nuclear? Hay que contarlo todo. ¿Qué hacemos con nuestros residuos nucleares? Mandarlos al extranjero, pagando. Porque claro, ellos no se lo quedan gratis. Podríamos haberlos hecho aquí y no quisisteis, el Partido Socialista se negó. No quisimos, pero perdona, hay alternativas. No se ha querido. Castilla y León, yo creo que ha gobernado el PP desde hace 40 años. Vamos a dejarle a Diego. No, digo que hay centrales nucleares de nueva generación, hay centrales nucleares mucho más pequeñas que no producen contaminantes. Siguen la tecnología nuclear ha avanzado tanto que no podemos cerrarle la puerta y creo que es una política ideológica que no nos lleva a ningún sitio. Pues es más, es que es normal que en Europa se apueste porque haya una política energética común, porque es que lamentablemente no somos una isla, estamos interconectados. Lo que está pasando es que la excepción de España lo que hace es que otros países... Perdona, Diego. Somos una isla, a la excepción ibérica, una isla energética, porque sí estamos aislados. Es que de España, mira, decía antes Esther, les estamos vendiendo, mira, escúchame, datos de la Unión Europea, del Ministerio de Transición Energética. Mira, solo pasamos el 4% de energía a Francia, porque los franceses durante 20 años no han querido desarrollar las interconexiones con España por interés. ¿Por qué? Porque obviamente es mucho más barato para ellos consumir su energía nuclear, ya que ellos apostaron desde De Gaulle hasta Mitterrand, todos los que ha habido en Francia han apostado por la energía nuclear porque eran sus propios productores y exportaban. ¿Pero dónde exportaban? ¿A España no? ¿Cómo que no? No, a España no han exportado energía de Francia? Un 4%, 4%, Diego, mírate los datos, 4%. Su gran clientela era el Benelux, era Alemania, su gran clientela. Claro, ¿cuál es el problema ahora? Al señor Macron sí que le interesa la interconexión con España energética, pero ¿sabes qué tipo de interconexión? La del gas. Es decir, que se licúen en las centrales de las empresas españolas en Barcelona y Valencia, o Cartagena en Alicante, Murcia, etcétera, etcétera, en el Levante español, para que a través de un gasoducto ahora sí se mande a Francia y a través de Francia a Italia. ¿Cuál es el problema? ¿Cuánto cuesta desarrollar eso? ¿Cuánto cuesta desarrollar eso? Te lo voy a decir, 2.500 millones de euros. ¿Sabes quién lo va a pagar? La Unión Europea. ¿La Unión Europea? Claro. Pues bien, entonces cuando decimos es que no nos ayuda... Bueno, pero esas cosas además... Está dentro de un plan. ¿Y por qué no aprovechamos ahora la oportunidad para que nos abran Canfrán, para que nos abran otro corredor? Porque no quiere Francia, porque está parado. Pero por lo mismo. Ahora es el momento en el que el Consejo, España debería estar diciendo, vale, de acuerdo, ¿queréis el gasoducto? Claro. Vale, pues ahora nosotros queremos Canfrán. Pero tú has estado en Europa muchísimos años. Y es así como se negocia. No sé cómo si en este momento de debilidad de Francia es cuando lo tienes que aprovechar. Yo no iría... Yo creo que las relaciones con la Unión Europea, pero sobre todo con nuestros vecinos franceses, son mejores que nunca, que hay lo que es pues economía, lo poco que pueda saber o que pueda interesarme, que sí que me gusta la economía aplicada y sí que leo bastante, pero quiero decir que las relaciones además económicas de interdependencia van a más, no van a menos, y justamente ha sido en el momento en que Francia ha tenido más interés en que vayan a más, entre otras cosas porque vamos a ser el productor europeo que produzca la energía más barata gracias a aerogeneradores y a energía solar. Y eso va a dar riqueza a nuestras compañías, claro, que son las y vamos a exportar, y entonces sí que vamos a exportar, aprovecha la oportunidad para una cosa que nos interesa, porque Francia pero ahora nos interesa a nosotros. No ha interesado a Francia y no nos ha interesado a los españoles. Bueno, yo no sé tampoco... No, se ha querido potenciar los dos pasos que había por Irún
y por la Junquera. Y por la Junquera. Precisamente, País Vasco y Cataluña. Y el Partido Popular siempre ha defendido el paso intermedio. Siempre hemos estado esclavos de los nacionalismos. Pues no lo sé. Porque el paso natural de España a Francia ha sido siempre paso central. Que el paso yo lo único que sé también es que se está restaurando la estación de Canfranc, que no sé si la conoces. No han querido franceses y no hemos querido los todo españoles. Lo que tú quieras, preciosísimo. Pero el túnel, eso es lo que necesitamos. Pero para tener trenes, más conexiones. No las energías. Y además también te digo otra cosa, además la conexión ferroviaria, por ejemplo, es importantísima. El transporte ferroviario, que es al final el más ecológico, el más sostenible, para poder transportar nuestras materias primas, nos vendría divinamente tener un paso alternativo. Y además no dependeríamos, como ha dicho Diego, tanto de los nacionalismos. Me parece que es un momento que habría que aprovechar. ¿Dónde está el gobierno? Pero te van a decir entonces que la mayor potencia de transporte por carretera, que es España en toda Europa, es decir, hay más camiones los españoles o con base en España y que somos núcleo, o sea, somos eje entre el norte de África y los países del este. Pero te quiero decir que, claro, si desarrollamos transportes alternativos, que yo estoy por ello, por cierto, que yo sí que creo que el transporte ferroviario y lo que vemos aquí con el Puerto Seco, que van a desarrollar transporte rollos, que, por cierto, hoy estaban 2 consejeros con 30 empresarios en el puerto de Barcelona, 70 bueno, eran sí. Por algunos que conozco súper interesados en que se desarrolle un puerto seco, porque efectivamente La Rioja y el Valle del Ebro también existe, no solo pues son entonces no le pongamos pegas, hagamos eso, bueno, pues que es lo que toca en el consejo. A ver, ¿dónde está? Yo os aconsejo que vayáis a ver la estación, la está restaurando una empresa muy chula y la están dejando espectacular. Ahora solo hace falta que pasen trenes y que el ancho de vía de un lado y de todos los Pirineos sea el mismo. Falta la conexión. Falta la conexión, casi nada. Casi nada. Bueno, ahora que decís lo de Barcelona, ¿qué os parece? ¿Qué ha pasado? El proyecto, ¿no? El proyecto, la visita de esos 70 empresarios, estaba diciendo Transporte Rollo que estaban muy interesados en el sector de la alimentación, en este nuevo centro intermodal, pero que hacía un llamamiento también a las empresas del vino que se sumasen a ellos. Porque hasta ahora habíamos estado en Bilbao, ¿no? Que lo hacíamos todo por Bilbao, pero que Barcelona iba a salir más rentable. Pero es que hace falta un corredor cantábrico-mediterráneo, que es el gran déficit que creo que hemos tenido en esta comunidad. Y si eso se hubiera apostado por cualquier gobierno a lo largo de todos estos años para tener un corredor en condiciones ahí estamos viendo de mercancías entre... Bueno, ya se decidió cómo tenía que ser. Y el corredor cantábrico-mediterráneo tiene que pasar por Navarra porque lo decidió José Blanco como ministro decidió... José Blanco y Álvarez Cascos y los que perdona, la decisión la tomó José Blanco con alevosía, premeditación y nocturnidad. Porque hasta donde yo sé había 2 alternativas y nos despertamos una mañana y lo que se presentó eliminó a La Rioja y esto fue así. Bueno, pero eso era el alta velocidad. No, las cosas como son. Entonces, lo que entró dentro de la red europea de transportes directamente es que el eje cantábrico-mediterráneo se une por Navarra. Y esto es así porque lo decidió un gobierno socialista. Hoy hay una jornada después sobre este tema intentamos arreglarlo con aquello de tal, pero ahora no nos ponemos de acuerdo por dónde queremos llevar esa conexión. Pero La Rioja quedó fuera. Hoy ha venido aquí el director general de infraestructuras con los técnicos de Adif, etcétera, para en una jornada abierta explicar realmente qué es lo que hay y cómo va cada paso de todos los proyectos de desarrollo del ferrocarril que hay en La Rioja o a su paso por La Rioja. Es decir, más fácil que tener a los responsables para preguntarles directamente. Mañana a través de los medios me imagino que el día y la decisión que se tome en La Rioja Alta, ¿cuál va a ser? Porque el problema está en La Rioja Alta y las viñas. Pues no lo sé. Yo lo único que sé, que me acuerdo perfectamente, que cuando se propuso el desdoblamiento o la ampliación de la vía de alta velocidad o velocidad alta, según con quien hablases del ministerio, por La Rioja, tenía que pasar por Ceniceros, San Asensio, etcétera, Briones, destrozando todo el paisaje del vino, y que nos opusimos, yo el primero, diciendo que si no había otra solución que pasarlos al otro lado del Ebro, pero que desde luego destrozando Haro, Briones, San Asensio, San Vicente, Cenicero, Fuenmayor, hombre, pues es que no era aceptable, por mucho que pasara por La Rioja. Entonces, yo me imagino que esa oposición o esos cambios de criterio que son muy razonables, es decir, las cosas hasta que no las ves sobre el papel y te dicen, mira, hemos pensado que vaya por aquí, no puedes decir si sí o si no. Y luego, pues estamos hablando de infraestructuras, que es verdad que tenemos un déficit brutal, Esther, brutal, y unos retrasos horrorosos, culpa de todos los gobiernos que ha habido en la democracia, desde la UCD, y seguramente todavía tardaremos tiempo en ver resueltos estos problemas, y que para nosotros
mucho más importante, a lo mejor, que el desdoblamiento de la 232 es que tengamos un tren de altas prestaciones, no un AVE, pero un de transporte mixto para esos puertos secos, poder ser aquí también eje de esa industria agroalimentaria o de bodegas hacia el norte y hacia el Levante, hacia los puertos de Levante. Yo lo tengo claro hace muchísimos años. En el Parlamento, con tus compañeros, nos las tuvimos tiesas durante 12 años, pero no porque pensáramos diferente, sino porque estábamos siempre con: vosotros habéis dicho esto, vosotros habéis dicho el otro. Digo, sí, pero el tren sin llegar aquí a La Rioja, ese es el problema. Ese es el problema, sí, que habéis estado vosotros, que hemos estado nosotros, y el tren, una estación estupenda, pero el tren sin pasar. Y eso ya no puede pasar más, porque ahora sí que nos estamos jugando el ser o no ser. Eso hay que cambiarlo, sí. El ser o no ser. Un tema de debate para pero largo. La próxima tertulia que tengamos, porque se nos ha acabado ya el tiempo. Creo que, se ha pasado volando. Me gustaría saber hasta dónde va a llegar la inflación, porque si estamos así. Así sí. Es, yo no sé si las medidas se han tomado creo que lo sepa tarde nadie. O no. Lo sabe alguien. Bueno, de momento tenemos la suerte que el Banco Europeo ha salido al rescate, a comprar deuda. Bueno, no, ha dicho que va a facilitar que no pase lo de 2008 y 2011, si no, que no quiso comprar deuda y disparó una crisis de deuda en toda Europa. Pero también te voy a decir una cosa, la inflación. Hemos pasado a ser el 8º país con menos inflación de toda Europa. ¿Por qué? Pues porque nosotros ahora vamos a tener una... No es que sea optimista, Esther, de verdad, no es que sea optimista, pero tenemos una temporada turística por delante donde hay, por ejemplo, las Baleares, donde están parte de las Canarias, donde está incluso Rioja, etcétera, etcétera, rozando el 100% de reservas, cosa que no pasaba desde el año 2009. 100% de reservas en el mes de julio. Eso es trabajo y dinero. Ya veremos a ver qué es lo que pasa. Sí, pero las familias van a pagar. Las familias, con la decisión del Banco Central Europeo, las familias van a pagar 1.000 euros más por sus hipotecas. Recordemos. O sea, no solamente van a pagar más dinero por la cesta de la compra, por el gas y por la luz, sino que las hipotecas, una media de 1.000 euros más. Esto es la realidad. ¿Y quién lo puede bajar? El BCE, Banco Central Europeo, que baje el Euribor, que lo acaba de subir 0,75. Pues la inflación peor todavía. Es que no está en nuestras manos. No está fácil. En las nuestras no, pero en las vuestras en está. En resumen, el verano por una hay parte que disfrutarlo, optimista, pero y luego en otoño ya veremos. Ya nos apretaremos el cinturón. Y pues si no queda otra, Diego. Muchísimas gracias a los tres, como siempre. Buenas noches. Volvemos mañana sobre las 8:30 de la tarde. Buenas Adiós. Noches.